Pero además, amigos y amigas de la mayoría, ya les comentaron que van a votar 2 artículos que son iguales, que en el copiado y recorte dejaron 2 artículos iguales, o ya les dijeron que en el artículo 471 no quitaron la comisión especial que borraron en otros artículos. Los van a hacer votar textos deficientes. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, a fin de garantizar a las personas que participen en el proceso electoral para la renovación de los cargos públicos del Poder Judicial de la Federación un recurso jurisdiccional efectivo. 2. Se garantiza que exista un adecuado acceso de los tribunales para la defensa de los derechos político-electorales de los contendientes. 3. Se incluyen como actos impugnables de la elección los siguientes. En caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal de Disciplina Judicial sobre los resultados consignados en las actas de cómputo distrital respectivas por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por error aritmético y por nulidad de toda la elección. También serán actos impugnables de la elección en el caso de los magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los siguientes. A. Los resultados consignados en las actas de cómputo distrital por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o bien por error aritmético. Y en el caso de los magistrados de tribunales colegiados de circuito y de apelación, así como juzgadoras de distrito, también la impugnación se podrá hacer sobre los resultados en las actas de cómputo de la entidad federativa, las declaraciones de validez y el otorgamiento de constancias de mayoría y validez por nulidad de votaciones de una o varias casillas o por nulidad total de la elección. Otro es también por error aritmético en las actas. Quiero comenzar solidarizándome a nombre propio y de mis compañeros y compañeras diputados de Acción Nacional con los más de 1,600 jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación que presenciaron una canalla humillación pública el fin de semana pasado. La justicia ahora es una tómbola. A eso se ha reducido este terrible gobierno. La esperanza de millones de mexicanas y mexicanos para que su caso se resuelva quedó a merced de quienes, pretendiendo obtener raja política, publicitaron el circo más deslenable, imprudente y delincuencial jamás visto en México. Y ya que lo suyo es hacer siempre un batidero de los procesos legislativos y más cuando se trata de aniquilar al Poder Judicial, les vengo a enmendar la plana un poquito. Así que presento una moción suspensiva bajo 4 premisas importantes, pero solicito se haga íntegro todo el documento en el diario de los debates. Primero, existe una clara contradicción del artículo 105 constitucional con relación a los transitorios del dictamen o de los dictámenes relativo a la aprobación de reformas en materia electoral, que señala que no podrá haber reformas en materia electoral antes de 90 días iniciado el proceso. Y ustedes, por su gran soberbia y arrebato, se arrancaron sin trancas. Pero notoriamente se advierte la trampa que pretenden aprobar. No hechos en un escritorio, sino sobre las rodillas. Ya les comentaron que no se legisló sobre el voto en el extranjero.
sobre aquellas personas que están en prisión pero tienen presunción de inocencia. Ya les dijeron que no viene si va a haber representantes o no de los candidatos a ser juzgadores. Ayer alguien decía, se van a encargar los funcionarios de casilla, después no nos quejemos cuando nos quiten los representantes de los partidos políticos. Ya les dijeron que esta ley contradice, y la reforma constitucional que ustedes hicieron, una muy reciente en materia de derecho laboral, contradice a la Constitución que ustedes votaron hace apenas unos años. Ya les comentaron que está plagada de errores gramaticales, de sintaxis, que hay repeticiones. Por eso, el sábado fue uno de los días más tristes y más oscuros en la historia reciente de la República. En televisión vimos cómo se terminaba con carreras de personas de décadas en una sesión del Senado de la República, sesión a la que, por cierto, acudieron senadores del PRI para asegurar que hubiera quórum. Con pelotitas y bolitas terminaban con proyectos de vida y con personas que lo único que han hecho es entregarle su vida a la justicia y, por lo tanto, a México. Recurrieron a la tómbola no para un asunto menor, sino para definir el futuro de la justicia en el país. Por cierto, ahora que a la mayoría le gusta mucho hablar de ciencia y del método científico, les recuerdo que la tómbola es el método menos científico de todos, el que desprecia la evidencia y anula el mérito. Porque si ese es un método tan justo, si ese es un método tan democrático el que defienden, ¿por qué no se lo aplican ustedes mismos? ¿Por qué no deciden así la presidencia de Morena, la presidencia del PT, la presidencia del Partido Verde? ¿Por qué no eligen así sus coordinaciones parlamentarias en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los estados, sus comisiones? ¿Por qué? ¿Por qué se aplican un método para ustedes y uno para todos los demás? Porque ustedes nunca se harían lo que le hicieron a miles de trabajadores el sábado. Ayer todavía me respondió un compañero de Morena que no solo aplican la tómbola para algunos, sino que también lo aplicaron para consejeras y consejeros del INE, cuando, por cierto, Movimiento Ciudadano fue la única fuerza en votar en contra. Y ese es precisamente el reconocimiento que para ustedes un método, para la ciudadanía otra. Hablando del INE, lo que están haciendo dándole más facultades a la presidencia en contra de un órgano cuyo diseño constitucional desde hace más de 30 años es la colegiación, es absolutamente tramposo y mañoso. Aprovechando una reforma que ustedes mismos dicen que es judicial, aprovechan para meter a través del Senado de la República y ayer negarse a discutir en la Comisión de Justicia la reforma que le da más facultades a la presidencia por encima del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Mucha democracia de dientes para afuera, mucho autoritarismo para adentro. Teníamos la posibilidad en esta legislación secundaria, compañeras y compañeros, y todavía la tenemos, si ustedes están dispuestos, de poner requisitos que hagan compatible la elección de juzgadores con estándares internacionales de derechos humanos. Por eso nosotros hemos propuesto un examen, para que al menos sepamos que las personas que van a ser elegidas tengan los conocimientos indispensables de derecho. O queremos tener jueces de amparo que no sepan de amparo, jueces penales que no sepan nada del procedimiento penal, jueces civiles que no sepan las causales de divorcio e ignoren los precedentes en materia de protección de la niñez, jueces que no sepan lo que es el control de convencionalidad y que ignoren los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Eso es lo que están aprobando aquí todos ustedes.